vez más, buenos días con los que no nos hemos logrado saludar temprano. Gracias por las oraciones. Realmente fue un tiempo de oxigenación para mi esposa y para mí. Y sin sus oraciones tampoco sería posible descansar realmente, aunque nos ha parecido corto, largo en algunos momentos. Y uno quisiera avanzar muchas otras cosas que quedan pendientes y que siempre estamos, bueno, después lo vamos a hacer, después lo vamos a hacer. Pero tampoco sentimos que fue corto el tiempo y no nos alcanzó algunas cosas referentes a nuestra salud, ¿no? Pero bueno, estamos completando eso en estas siguientes semanas. Pero una vez más, gracias por la oración de cada uno de ustedes, por sus siervos. Estamos cerrando la carta de Santiago. Ya damos gracias al Señor también por todos los siervos del Señor que ha permitido tener en todo el último mes. Y me corresponde cerrar esta carta, pero va a ser de una manera un poco diferente. En realidad yo ya empecé a cerrar un poco esta carta el día jueves, los que estuvieron aquí el día jueves, haciendo notar algo que no estábamos haciendo como iglesia, que sabemos lo que ocurre en el exterior a la iglesia, pero que no hacemos mucho. Hay una tendencia en el creyente a meterse hacia adentro, vivir nuestro cristianismo dentro de cuatro paredes. Y realmente nos cuesta un poco quebrar la burbuja y realmente hacer lo que debemos hacer, nuestra labor me refiero, hacia afuera, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Pero permítame orar junto con ustedes para que Dios nos dé luces a través de este pasaje de Santiago que nuestro hermano Guillermo acaba de leer juntos. Y de esta manera prácticamente Santiago, el medio hermano de Jesús, está cerrando esta carta. ¿Por qué? Si usted se ha dado cuenta, ¿no? Nuestro hermano leyó el versículo 7 al 11, 5 versículos. Y en 5 versículos, si usted se ha percatado mientras ha ido leyendo, se repiten por 5 veces la palabra paciencia. Es decir, por cada versículo utiliza la palabra paciencia, paciencia. Y obviamente esta porción tiene que ver con la paciencia del creyente. Con la paciencia del creyente. Pero también por 2 veces consecutivas, en 5 versículos, versículo 7 y versículo 8, se hace referencia a la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Entonces acá hay una relación entre paciencia y segunda venida del Señor. Y con eso yo quiero cerrar esta serie de Vives lo que crees, según la carta de Santiago, pero aplicado en el contexto de vida que estamos teniendo hoy en día, mis hermanos. Y no estoy pensando necesariamente hacia dentro de la iglesia, sino pensando hacia afuera de la iglesia, lo que está ocurriendo fuera de los linderos de la iglesia en sentido general. Oremos, por favor, ahí. Pidamos gracia al Señor que por su Espíritu nos pueda guiar en buena comprensión en lo que tenemos que tratar en los siguientes minutos. Confiando siempre en tu gracia, Padre bueno, de verdad, confiando siempre en tu gracia, porque en las posibilidades nuestras no está. Humildemente volvemos a acercarnos hacia ti, buscando la asistencia de tu Espíritu Santo sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu. Y que tu palabra poderosa, que tiene vida en sí misma, cumple el propósito para el cual has salido de tu corazón hacia nuestro corazón en esta mañana. Padre, como ya has manifestado a través de esta carta, lo que tú buscas son hacedores de tu palabra, no solamente buenos oidores de la palabra, y sobre todo hacedores cumpliendo los propósitos tuyos fuera de las 4 paredes de la iglesia. Ayúdanos a ver esto claramente, por favor, Señor. Tenemos una misión aún inconclusa, una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, pero necesitamos que tu Espíritu sea claro, específico en el interior de nuestro ser. Y oramos que así sea, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordemos que esta carta, si usted retrocede un par de páginas hacia atrás, hacia el capítulo 1, versículo 1 de esta carta, necesitamos recordar a quién está dirigida la carta. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Y la carta, si usted se da cuenta, está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus, eso significa judíos. No significa gentiles. Entonces, esta carta está dirigida a judíos creyentes que han recibido a Cristo Jesús y que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, pero que están fuera de su ciudad natal, están siendo perseguidos por causa de su fe y por eso están dispersos en otras naciones. Ese es el contexto de la carta. Hacia estas personas está dirigida esta carta que escribe el medio hermano de Jesús, a judíos convertidos. Marque eso muy bien en su mente o en sus anotaciones.
es a judíos convertidos. Obviamente que había también en este grupo creyentes, ¿no?, que no eran judíos, pero específicamente está dirigido a judíos cristianos, ¿no?, que están fuera de su tierra, sufriendo por causa de su fe. ¿Qué les recuerda Santiago a través de esta carta? Les recuerda que a través de sus circunstancias o a pesar de lo que están sufriendo en esta dispersión por causa de su fe, no deben olvidar lo siguiente, y resumo estos 4 capítulos prácticamente, incluyendo parte del 5, en todo lo que ustedes han venido escuchando a lo largo de casi mes y medio hacia atrás. Santiago les recuerda que a pesar de lo que están sufriendo, a pesar de ser perseguidos, por causa de la fe, les dice, no deben olvidar quiénes son, no olviden que son discípulos de Cristo Jesús. Por tanto, eso les demanda tener un estilo de vida en medio de la persecución, en medio de sus circunstancias críticas, difíciles. Les demanda tener un tipo de conducta que esté de acuerdo al llamamiento que han recibido como discípulos de Cristo Jesús. Entonces Santiago les recuerda, y nos recuerda, por cierto, a nosotros al mismo tiempo, que la vida cristiana es una vida práctica. Desde el inicio yo lo dije cuando empezamos el primer tema en el capítulo 1, esta es una carta práctica. Santiago entra a varios temas de la vida del creyente de una manera práctica, no teoriza Santiago. Por eso es que enfatiza, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es la primera persona que recibe la pedagogía de uno, la enseñanza de uno? No es hacia las demás personas. Como cristianos evangélicos nos especializamos en dar consejo, ayudar y animar a otros. Nuestra enseñanza va hacia afuera. Pero interesante que Santiago dice, hace un reajuste, acá tiene que haber un reenfoque, dice Santiago. Estamos un poco equivocados. Está bueno darle palabra de ánimo a los demás, orientación, y a través de la palabra y la enseñanza que puedan llegar a conocer a Cristo. Pero les dice, no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? O sea, debe ir primeramente hacia nosotros, porque lo que experimentamos en la vida creyente de manera práctica, eso es lo que va a enseñarse a otros con poder y con autoridad, que es lo más importante. Entonces Santiago les recuerda, que hago un resumen, como decía toda la carta, deben recordar que la vida cristiana es una vida práctica visible, que es como una luz que alumbra, que debe ser como un faro que guía, como un referente a las demás personas de nuestro entorno, y sobre todo que guía a las personas a un encuentro personal con Cristo Jesús. Nuestra conducta es el quinto evangelio abierto a los ojos de las demás personas que no conocen de Cristo. Lo que vean en nuestra relación con Cristo es a través de lo cual la gente va a llegar a conocer a Cristo Jesús. Debemos ser, en otras palabras, anote eso por favor, evangelios vivientes. ¿Me entiende? Debemos ser evangelios vivientes. Entonces, por eso les recuerda el tipo de vida que deben tener en esta carta. Entonces les dice, a pesar de lo que están sufriendo, sigan confiando en el Señor. En el primer capítulo vimos eso. Sigan confiando en el Señor, sigan soportando y resistiendo la tentación. Sigan siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Sigan amando a su prójimo sin hacer acepción de personas. Sigan ejerciendo una fe viva, llena de obras justas. Sigan sometiéndose a Dios. Si confían en Él, sométanse a Dios. Sigan dejando de murmurar entre ustedes, de juzgarse entre ustedes. No hagan eso, sigan dependiendo del Señor. Todo eso lo han visto ustedes detenidamente en casi mes y medio que se ha predicado esta carta. Finalmente, por eso decía yo, fíjense cómo va terminando la carta, versículo 7 del capítulo 5. Por tanto, esa palabra es importante, está concluyendo la carta. Por tanto, de todo lo que han oído anteriormente, todo lo que he mencionado anteriormente, el estilo de vida que deben llevar en sus circunstancias difíciles, está concluyendo la carta, Santiago. Dice, por tanto, eso es interesante cómo termina, ¿no? Dice, tengan, ¿qué cosa dice? Tengan paciencia. Ténganme paciencia, hermanos. Me voy a demorar 1 hora y media. A propósito, práctica, vamos a practicar la carta de Santiago, ¿no? Pastor, no le exagere, ¿no? No, prometo que voy a tratar de correr aquí, ¿no? Tengan paciencia, dice. ¿Hasta cuándo? Cabría la pregunta, ¿no? Ya, paciencia. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice él?
hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Como decía, en 5 versículos insiste en eso el apóstol Santiago. 5 versículos que se han leído, ese énfasis, paciencia, paciencia, paciencia. En cada uno de esos 5 versículos nos tiene que estar diciendo algo. Nos tiene que estar gritando Santiago que esto es muy importante. Pero dése cuenta, ¿en qué marco coloca la paciencia? ¿En qué marco coloca la paciencia? No solo hablar de la paciencia, de que tengan paciencia, no. El marco en que coloca la virtud cristiana de la paciencia, el fruto del Espíritu Santo de la paciencia, es la venida del Señor, la segunda venida del Señor. La segunda venida de Cristo, el apóstol Santiago la coloca como referente principal a los judíos convertidos otra vez. Están siendo perseguidos, tengan paciencia, pero les pone en contexto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esa referencia es muy didáctica y muy práctica para los creyentes que están siendo perseguidos. Y hermanos, pensaba en esto. ¿Qué mensaje pertinente es para el día de hoy, para los tiempos que estamos viviendo nosotros? Y me refiero específicamente a la guerra en Medio Oriente, que es algo que no solemos pensar. Lo vemos y algunos, como he escuchado a lo largo de estos días que ya me he estado reincorporando a la iglesia, yo ya me ahorro, pastor, ya mucho sufrimiento, ya no quiero ver noticias. Pero es importante, hermanos. No digo tampoco morbosamente estar revisando todos los videos. Hay videos que yo no he abierto por salud mental, porque son terribles. Lo que jamás hizo el 7 de octubre es terrible, hermanos. Y no es que los dijeron, y no es como en el Holocausto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que no había testimonios gráficos realmente de la maldad de esos campos de concentración. Ahora no, hay muchos videos que han sido grabados, que dan testimonio de la maldad de este grupo terrorista Hamas. Entonces, no solemos pensar como que existe un abismo entre lo que ocurre en el mundo y lo que vivimos en la iglesia. Preferimos no escuchar nuestra burbuja hacia adentro, decía yo el día jueves. Y no es correcto, mis hermanos. La labor de la iglesia, como creyentes, tenemos una responsabilidad hacia afuera. No podemos meternos a adorar al Señor dentro de las iglesias y olvidarnos de lo que ocurre afuera en el mundo. No. El Señor nos manda a orar por los gobernantes, nos manda a orar por la paz de las naciones, nos manda a orar para que el evangelio llegue a todas esas personas y hacerlo, transformar eso en acciones. Por eso sostenemos misioneros, algunos tienen planificados sus viajes, qué sé yo, los cambia por trabajo, el Señor los lleva a otros lugares. Su prioridad no es la ganancia, no es el trabajo, es que el evangelio sea extendido, y eso es correcto. Insisto, lo que en todos estos últimos años he estado diciendo, sobre todo a los jóvenes: sus carreras, mis queridos jóvenes, no es para ustedes. Sus carreras son llaves que Dios les ha dado para abrir campos profesionales donde no pueden entrar algunas personas cristianas, pero ustedes sí. Entonces ese es el lugar donde debes sembrar la palabra del Señor. Pero no estamos conectados con lo que ocurre hacia afuera. Muchos cristianos hoy no hallan conexión, no han reflexionado seriamente si hay una conexión entre la iglesia y lo que está ocurriendo en Israel en estos momentos, allí en Medio Oriente. Y la verdad es que estamos totalmente equivocados, porque sí existe una conexión. Sí existe una conexión. Algunos piensan, de hecho, que Israel es el reloj profético de Dios. De hecho, que usted ha escuchado esa frase. Otros dicen, no tiene que ver nada con la realidad de las que viven las iglesias en el mundo entero. Pero sí tiene mucho que ver, mis hermanos. Al fin y al cabo, cuando Jesús regrese, ¿dónde va a regresar? ¿A Jerusalén? ¿Dónde va a gobernar? ¿O desde dónde va a gobernar? Desde Jerusalén. El trato que va a tener con Israel, que ahora está como un espacio, un paréntesis, lo va a volver a retomar, con Israel específicamente. Entonces, Israel es muy importante en la historia de la humanidad. Y tenemos que conectarnos con esa realidad y orar por esa realidad. Así que permítame emplear bien mis minutos que me quedan hacia adelante, haciendo dos cosas específicamente. Quiero ponerlo en contexto de cómo se formó el Estado judío, porque creo que ese es un buen punto de partida para entender lo que está pasando en Medio Oriente, saber qué orar como iglesia y entender el propósito de Israel, que no lo logró cumplir, y dónde calzamos nosotros la iglesia y qué debemos tener cuidado, qué consideraciones debemos tener. Si estamos muy ligados, la iglesia, me refiero a la vida de Israel, entonces tenemos que ponernos en contexto, mis hermanos,
¿Por dónde empiezo? Y obviamente yo voy a apretar muchos hechos históricos porque sería imposible describirlos todos, pero por lo menos he traído los principales que le den a usted una idea de cómo está el panorama y entender un poco mejor por qué es esta guerra específicamente entre Israel y Hamás. O frente a todo el mundo árabe o palestino, como quiera llamarle. Hay que entender un poco la historia. ¿Dónde empezamos? Permítame empezar en cómo se formó el Estado judío y tener una breve perspectiva histórica para entender esto. Los llevo hasta el segundo siglo después de Cristo, segundo siglo después de Cristo Jesús. Plena vigencia de los emperadores romanos. ¿Quién está reinando durante el segundo siglo? El emperador romano Adriano. Y este emperador Adriano, 60 años después de que el templo de Jerusalén y Jerusalén fuera destruida por el emperador Tito, también romano, en el año 70 después de Cristo, 60 años después, estamos hablando como en el año 130, este emperador Adriano toma una decisión con respecto a Jerusalén y decide convertir a la ciudad de Jerusalén en una ciudad griega. Eso a propósito. Él era un admirador de la cultura griega, el emperador romano Adriano. Entonces, quiere transformar Jerusalén en una ciudad griega. Entonces, obviamente, los judíos reaccionan frente a esa decisión del emperador Adriano y se rebelan contra Roma, ¿no? Ahora, hay alguien que encabeza, siempre hay una rebelión, siempre hay alguien que encabeza. Ese personaje es importante en la historia judía y ese personaje se llamó Simón Bar Kokhba. Y él encabeza esta rebelión contra el imperio romano, ocurrida entre los años 132 y 136 después de Cristo, ¿no? Para resumir la historia, ¿cómo termina esta rebelión? El emperador Adriano con sus ejércitos, los soldados romanos, crueles por cierto, aplastan toda esa rebelión judía y expulsan a todos los judíos de tierra de Jerusalén, los expulsan fuera, ¿no? Entonces Adriano echa a andar su proyecto y busca convertir a la ciudad de Jerusalén en ciudad griega y le cambia el nombre. Esto era obviamente estrategias romanas. Le borra el nombre de Jerusalén y le coloca el nombre de Aelia Capitolina. Le cambió el nombre, Aelia Capitolina, que es una referencia a su propio nombre y a una entrega al dios Júpiter. Entonces le borra el nombre a Jerusalén intencionalmente y a la región de Judea, es decir, si usted ve el mapa de Israel antiguo testamentario, las dos tribus, la del norte, capital Samaria, y la del sur era Jerusalén, Judea, el reino de Judá, o sea, el sur. O sea, todo ese sector del sur le cambia de nombre y lo empieza a llamar Palestina. Así se empieza a llamar Palestina a este territorio. Palestina o tierra de los filisteos. Eso es al propósito, porque este emperador sabía que los filisteos eran enemigos ancestrales de los judíos. Entonces, al propósito cambia la nomenclatura y le llama Palestina. La idea, obviamente, como repito, era borrar la memoria de los judíos en esa tierra. Habiéndolos expulsado, cambiar todo el formato interno, esa era su intención. Llegamos al año 637 después de Cristo, entonces cuando llegan los musulmanes y conquistan la ciudad de Jerusalén y construyen la famosa mezquita de Al-Aqsa. Y esa mezquita la construyen dentro del perímetro. Yo trajo esta foto más o menos para ilustrarle. Este es el perímetro de donde estaba construido el famoso templo de Salomón y luego que fue destruido y luego Herodes lo reconstruyó en toda esa explanada, que es inmensa esa explanada, mis hermanos. En esa explanada, que ahora está amurallada obviamente, que es un punto neutral, es un punto que está bajo el gobierno de las Naciones Unidas. Pero también hay ejército policial de Israel en el interior guardando el orden, como también soldados árabes. Entonces es un punto muy crítico lo que ocurre en esta explanada que está amurallada. Hay dos grandes monumentos ahí prácticamente que dan fe de la fe musulmana. Uno es la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita para unas 5,000 personas aproximadamente, para que tengan una idea de la dimensión de esa mezquita. Las mezquitas son lugares de oración. Y frente a esta mezquita, lo que ven hacia en la parte superior, la famosa cúpula de la roca o el domo de la roca. Es el que en las fotografías usted ve un domo dorado, ¿ha visto? ¿No es cierto? Entonces ya, esa es la cúpula de la roca. No es una mezquita, a pesar que la llaman mezquita, pero no es una mezquita.
Más bien es un monumento que los musulmanes hicieron hace muchísimos siglos atrás. Estamos hablando de 600 y pico, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de este recinto? Hay la famosa, hay una piedra, o que es el último fragmento que dicen de lo que era esta montaña donde se construyó. Entonces, ahí hay dos versiones. Para los musulmanes, en este lugar, la piedra fundacional que le llaman, es el lugar donde Dios empezó la creación del mundo y donde colocó al primer hombre sobre esta tierra. Eso es lo que ellos creen. Y ese lugar es sagrado porque creen que en ese lugar Mahoma, su profeta, fue levantado, ascendido a los cielos. Para los judíos y para los cristianos, ese es el lugar donde Abraham fue para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo que lo tenía que sacrificar. En ese lugar, en ese monte y sobre esa piedra se dice que Abraham lo iba a sacrificar. La historia difiere para los musulmanes. Aceptan el hecho del sacrificio que iba a ejercer Abraham, pero no era Isaac el que iba a sacrificar, sino Ismael. Esa es una torcida de historia, obviamente. Pero ese lugar por eso es importantísimo. Entonces, por eso construyeron la cúpula de la roca, el domo de la roca. Por eso existe eso. Entonces, son dos grandes monumentos musulmanes en plena Tierra Santa. Y todo eso ha desatado, como decía, una serie de conflictos. Estoy hablando 637 en que los musulmanes conquistan Jerusalén y construyen la mezquita de Al-Aqsa, y desde ahí empieza una época donde Jerusalén pasa por las manos de muchas naciones. Yo he hecho un resumen breve acá, por ejemplo. Entran, aparte de los musulmanes, en esos años los persas y se quedan juntos dominando Jerusalén hasta el 1099. Luego detrás de ellos llegan los cruzados europeos, los que llegan con la historia de reconquistar la ciudad santa y se quedan hasta 1099, o empiezan en 1099 y lo ocupan hasta 1187. Detrás de ellos regresan los musulmanes, reconquistan Jerusalén hasta 1187. Detrás de ellos se establece el imperio turco o el imperio otomano, ¿no? Que conquistan Jerusalén y lo ocupan desde 1516 hasta 1917, en que entran los británicos. Retiran al imperio otomano, que pierde fuerza para esos años, y toman a cargo los siguientes 30 años dominio británico sobre Jerusalén. Entonces, si usted se da cuenta, ahí contabilizando los años, la Palestina, que en ese tiempo ya se llamaba así, esta tierra se le denominaba así, estuvo en manos de los turcos un promedio de 400 años, mis hermanos. 400 años. En tanto, ¿qué ocurrió en esos 400 años? Todos los judíos habían sido expulsados. Estaban por todas las naciones dispersos, aprendiendo y adiestrándose. La gente se sorprende y dice, ¿cómo es que este pequeño ejército de Israel, en varias batallas, la estrategia que usa es sorprendente? ¿Cómo es que han podido vencer a sus enemigos? Claro, obviamente es Dios, pero ¿dónde aprendieron todo eso? Afuera, hermanos. En su tiempo de dispersión, estuvieron en muchas naciones, sirvieron a esas naciones, los hijos de ellos fueron siendo adiestrados estratégicamente, militarmente, lo aprendieron todo fuera. De tal manera que todo eso usó Dios para cuando regresaran a su tierra. Estoy en 1917, mis hermanos, el Imperio Británico captura Jerusalén, como decía, se lo retira de manos del Imperio Otomano, y en 1922 la Liga de las Naciones se llamó así antes de que se llamara la ONU o la Organización de Naciones Unidas, que hasta ahora conserva ese nombre. Pero antes no era la ONU, era la Liga de las Naciones. Esa Liga de Naciones le otorga como una especie de licencia a Gran Bretaña para administrar Palestina, como un acuerdo posguerra, porque estamos en 1917, está terminando la Primera Guerra Mundial. Entonces, así nace en ese año, 1917, la famosa Declaración de Balfour. ¿Qué cosa es la Declaración de Balfour? Es una manifestación formal y pública del gobierno británico por medio de su ministro de Asuntos Exteriores llamado Arthur James Balfour. Por eso se llama, el documento se le colocó ese nombre, ¿no? La Declaración de Balfour. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial ocurre esto, está finalizando la Primera Guerra Mundial y los británicos anuncian públicamente su deseo de que Israel se establezca en un hogar nacional. ¿Y dónde debe ser ese hogar nacional? Obviamente debe ser en la tierra de sus ancestros. ¿Dónde es eso? Palestina.
Los que proponen eso en el año 1917 es el Imperio Británico, a través de esta declaración, la Declaración de Balfour. De tal manera que a fines del siglo XIX, mis hermanos, se levanta entonces un fuerte antisemitismo, es decir, una aversión hacia todo lo que es judío, hacia el pueblo judío. ¿En dónde? En Europa Central y en la Europa Occidental. Pero eso, en vez de borrar de la faz a los judíos, que será la intención, más bien refuerza la identidad judía y los lleva a ellos, a todos los judíos dispersos, a concluir: tenemos que regresar a nuestra tierra para establecer un Estado judío independiente. Y obviamente tiene que ser en Palestina, la tierra de nuestros ancestros. Eso da lugar al nacimiento, si usted ha oído, el famoso movimiento sionista. El sionismo que propone. Esa expresión es muy importante en la historia judía y en el mundo también, porque el sionismo busca establecer o clarificar al mundo entero que el ser judío no solamente es una identidad religiosa como muchos piensan, no, es mucho más que eso. Es un grupo de personas que practican una religión, sí, pero va mucho más allá. Ellos buscan ser un Estado independiente y que su lugar para establecer ese Estado independiente es la tierra de Abraham, Isaac, Jacob, sus ancestros. Entonces, la Declaración de Balfour más el nacimiento del sionismo, ¿qué es lo que desata? Una oleada de migraciones de judíos que estaban dispersos por el mundo hacia Palestina. La primera oleada llega en el año 1892 a tierras de Jerusalén. La segunda oleada a fines de la Primera Guerra Mundial, 1917, con la famosa Declaración de Balfour, ¿no? De tal manera que para el año 1914 ya había en Palestina, ya habían regresado 85,000 judíos que habían estado dispersos. 85,000 judíos que regresaron, y no es que se metieron, como dicen los jóvenes, a la prepo, no, regresaron y compraron tierras a los propietarios de ese momento, que estaban como propietarios del Imperio Otomano, o turcos, o a árabes. Les compraron terrenos, llegaron con su dinero y compraron terrenos y se empezaron a establecer. Al inicio pasaron desapercibidos, pero cuando llegan 85,000 judíos allí, ya la cosa empieza a preocupar a los palestinos, o a los turcos, o a los árabes. Entonces, obviamente, ese hecho despierta al mismo tiempo como un resorte un nacionalismo árabe, que no empiezan a ver con buenos ojos el retorno de tanto judío a tierra palestina, ¿no? Sin embargo, hasta ese momento, judíos y árabes convivían normal en la tierra que conocemos como Palestina o como Israel en este tiempo. No tenían problemas, uno vivía al lado de otro, eran compañeros en su centro de labores, no había ningún problema hasta esos años. Pero cuando volvemos a revisar la Declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917, nos podemos dar cuenta de que ese fue el detonante de un problema que hasta el día de hoy no tiene solución. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Me explico. Esa declaración de Balfour no tiene más de 67 palabras. Pero son esas 67 palabras escritas en una hoja de papel que iniciaron el conflicto que hasta el día de hoy llevan Israel y el mundo árabe o palestino. Ese texto, esas 67 palabras, la Liga de las Naciones, como le acabo de decir, que es el ancestro de la ONU, la Liga de las Naciones la incluye dentro de un documento y la hace mucho más pública. Y la establece como un mandato prácticamente para los británicos, es decir, para que la efectivicen en tierras palestinas. Permítame leer las 67 palabras que han desatado todo un conflicto hasta el día de hoy, de la Declaración de Balfour. Dice así este párrafo, preste atención, fíjese cómo esto fue un explosivo. Quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. ¿Qué significa esto? Los británicos estaban expresando en esta declaración
que buscaban ellos animar a los judíos a establecer un hogar legítimo para Israel, pero sin afectar a las demás naciones habitantes en ese lugar. Pero ¿dónde está el problema? ¿Cómo se iba a lograr esto? Ellos no mostraron cómo hacerlo. Y ahí está el problema, ese es el detonante en realidad. ¿Cómo se iba a establecer un nuevo hogar para los judíos sin afectar a los palestinos que ahí vivían por generaciones? ¿Cómo se iba a lograr eso? Una cosa es la declaración, pero otra cosa es tener un programa de acción. Pero ese programa de acción nunca existió hasta el día de hoy. Entonces, ese cabo suelto que dejó esta declaración nunca fue resuelto. Nadie se sentó, ok, vamos a establecer un plan de acción. Nunca fue escrito ese plan de acción. Y para empeorar la situación que ya estaba candente en 1917, no clara para judíos y palestinos, se desata la Segunda Guerra Mundial, o antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial, Hitler asume el poder en Alemania y empieza su hostigamiento a los judíos. Entonces, otra oleada de judíos sale de Alemania espantados y en un gran porcentaje regresan a Palestina. Esa oleada de inmigrantes hacia Palestina crece entonces aún más, de tal manera que en 1936 la población judía en Palestina llegó al 500.000 de personas. De 87.000 que habían llegado algunos años atrás, de pronto medio millón de judíos. Imagínense la cara que pusieron los árabes, los palestinos. Entonces, mis hermanos, resumo esto, el conflicto entre judíos y árabes va acrecentándose a tal punto que en 1947, cuando recién se funda la ONU, nace la Organización de las Naciones Unidas, deja de existir la Liga de las Naciones y nace la ONU, 1947. Entonces los británicos, cuando nace la ONU, se retiran de Palestina. Dicen, no, ya no podemos, este problema está demasiado agudo, así es que le entregan el asunto a la ONU y ellos se hacen los desentendidos. ¿Qué hace la ONU naciente? Y este es el final detonante a todo el problema que se está presentando en Medio Oriente. La ONU recomienda la partición del territorio palestino. Y esa decisión, podríamos decir, es el punto de partida para el conflicto no resuelto en Medio Oriente hasta el día de hoy. La fatídica decisión de la ONU planteó la partición de Palestina en dos estados, que nacieran dos estados, el estado judío y el estado palestino. Y no solamente lo dejaron en eso, sino que otorgaron el porcentaje de territorio. Todo lo que ven ustedes en anaranjado ahí en el mapa es el 55% de territorio que la ONU le cede a los judíos y el resto a los palestinos, que está en color amarillo. Esa decisión obviamente no les gustó para nada a los palestinos y eso es lo que desató la guerra. Y el asunto se puso peor color de hormiga cuando en el año 1948, mayo de 1948, es decir, al año siguiente de la declaración de la ONU, de la propuesta esta de partirlo, que nazcan dos estados, al año siguiente, 1948, en mayo 1948, sin anuncio previo, el que era primer ministro israelí en ese tiempo, David Ben Gurión, declara el nacimiento del Estado de Israel unilateralmente. Lo proclaman los cuatro vientos y nace el Estado de Israel. Al día siguiente que Ben Gurión hace esta declaración, al día siguiente se juntan una coalición de ejércitos árabes e invaden tierra israelita inmediatamente. Y de ahí Israel ha tenido que enfrentar varias guerras hasta el día de hoy, mis hermanos. Para resumir la historia, todas esas guerras enfrentadas por Israel, siempre ha salido victorioso Israel, siempre, siempre. Milagrosamente ha salido victorioso. Porque en cuanto a ejército, a número de recursos, no tenía. Nunca tuvo Israel. Pero Dios ha sido fiel a su promesa, mantiene su promesa de cuidado sobre su nación. Producto de este conflicto, mis hermanos, 700.000 palestinos, es más, incluso algunos estadistas dicen, más de 700.000 palestinos han sido forzados a dejar sus tierras y a refugiarse en los países vecinos desde 1948.
¿Se dan cuenta lo agudo de este problema en Medio Oriente? Yo he resumido la historia, por cierto, porque el tiempo no me da para más. La pregunta es, ¿Israel ha entendió cuál era su propósito de existencia? ¿Entiende por qué está presente ahora? ¿Entiende por qué Dios lo ha puesto en ese lugar? ¿Cuál es, al fin y al cabo, el propósito de la nación de Israel, mis hermanos? Y ahí sí te voy a pedir que tomes tu Biblia, porque vamos a ir de un lado a otro. Espero que estés agilito, que hayas comido tu avena tresocito en la mañana, que estés bien power y que estés agilito con tus dedos ahí, ¿no? Déjame explicarte ahora, voy a las Escrituras, nos metemos a las Escrituras así ceñidamente para explicarte esta parte y poder entender, y luego de esto, de qué debemos estar prevenidos nosotros, la iglesia, el día de hoy. ¿Cuál es nuestra relación con el propósito de la nación de Israel? ¿Dónde tenemos que partir? Obviamente en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Bueno, el versículo 1, desde que el momento que llama el Señor a Abraham, que deje su tierra, su parentela, que salga. Y él sale sin saber a dónde iba. Pero el verso 2 y 3, Dios hace promesa a Abraham. Esa promesa es muy importante. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Capte usted eso es muy importante. Si se da cuenta, el propósito de Dios, o no sé si se está dando cuenta con la historia de estos dos versículos, el propósito de Dios para hacer nacer, empezar a dar forma a su nación, aquí siempre fue la misma y clara desde un inicio. La nación de Israel tenía que ser no un fin en sí misma, sino un lugar donde Dios se revelara a sí mismo. En otras palabras, hermanos, Israel no existe para sí misma, sino para beneficio del mundo. Ese es su propósito de existencia, ya que Dios se revelaría al mundo a través de esta nación. Si lo vemos desde esta perspectiva, mis hermanos, veremos que la tierra de Canaán, ¿no?, era un tipo de algo mayor. En otras palabras, cuando Dios le dice que va a heredar esta tierra, Dios no estaba en sus ojos puestos solo en esa franja. La pregunta es si Abraham entendió que esa franja era más que esa franja de tierra. Dios le estaba hablando de algo mayor. Esa franja de tierra es solamente una figura, un tipo de algo superior que Dios le iba a dar. Eso es lo que queremos descubrir. Es evidente, mis hermanos, que Abraham sí lo entendió. ¿Por qué sabemos esto? Venga conmigo, Hebreos capítulo 11, versículo 8 hacia adelante. Hebreos 11, versículo 8 hacia adelante. El autor de los Hebreos dice, por la fe Abraham, está hablando de Abraham específicamente, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, dice, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. ¿Por qué dice? Y aquí viene el asunto. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es evidente que Abraham, mis hermanos, no veía esa franja de Canaán como el objeto primordial de la promesa divina. Él empezó a ver, Dios tiene mucho más que esto. Esta promesa que me está dando Dios tiene mayores implicancias. No estaba viendo a Abraham a la tierra actual de Israel como un fin en sí misma, sino que esa tierra prefiguraba o representaba algo mayor. Eso es claro en este texto de Hebreos. Los escritores del Antiguo Testamento, después de Abraham, ¿cómo entendían esa promesa de parte de Dios a Abraham? ¿Le entendían en esa dimensión? Bueno, habría muchos textos que revisar aquí para corroborar eso. Tiempo no hay, por lo menos uno. Salmos 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Dice, es un salmo escrito por David, el rey. Dice, confiad en Jehová y haced el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué cosa dice? La tierra.
heredarán la tierra. Si vamos al Nuevo Testamento, cuando ya llega Jesús, ¿qué opinaba Jesús acerca de esto? Mateo capítulo 5, pleno sermón en la montaña, versículo 5, Mateo 5:5, Jesús lanza las famosas bienaventuranzas y dice esta: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. La tierra por heredad. Pregunta, ¿a qué tierra se está refiriendo? ¿A la de Canaán o a toda la tierra? Esa pregunta es clave acá. El apóstol Pablo responde a esa pregunta. ¿Dónde? Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pero está hablando acerca de la herencia que va a recibir, pero dice que sería heredero del mundo, no dice de una pequeña franja. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esa franja de tierra entonces prefiguraba algo mayor cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham? Y la Escritura, mis hermanos, dice que cuando vuelva Cristo Jesús, cuando retorne por segunda vez, Él, dice las Escrituras, Él va a restaurar todas las cosas, Él va a restaurar toda la tierra. No dice que solo va a restaurar la franja de Israel, sino dice la Escritura que va a restaurar toda la tierra, absolutamente toda la tierra. Entonces, hasta aquí rápidamente, mis hermanos, aprendemos dos cosas. Número uno, en primer lugar, Israel entonces no existía para sí misma, sino como dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 6, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Israel no existía para sí misma, sino como dice el profeta Isaías, existía para bendición del mundo. Y en segundo lugar aprendemos que la promesa de la tierra en Canaán no era un fin en sí misma, sino prefiguraba algo superior, algo mayor. Esas dos cosas me interesa que usted las vea claramente en los textos que hemos revisado hasta aquí. Entonces, debemos preguntarnos, y aquí vamos entrando un poco a aguas más profundas, ¿a quién se le hizo esa promesa? ¿A quién se le hizo esa promesa? Esa promesa se la hizo Dios a todos los descendientes étnicos de Abraham, los de sangre de Abraham directamente, ¿se los hizo solamente a ellos o esa promesa tenía alcances mucho más profundos y mayores? Es decir, la promesa, pregunto, ¿la promesa la hizo a todos los descendientes espirituales de Abraham? Y al hacer esa pregunta tendríamos que pensar, entonces no es solamente a judíos, sino es también a gentiles. Pregunta para que te termine de estallar la neurona. Pregunta, cuando Dios escogió a Abraham, estoy regresando a Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y hace con él un pacto y le promete la tierra, hace pacto con Abraham, ¿te acuerdas? Hace pacto y le promete toda esta tierra va a ser para ti. Pregunta, cuando él recibe eso, ¿Abraham era un judío consumado completo o era un pagano gentil? Era un paganazo, hermanos. Era gentil. ¿Cómo no cuadro eso, pastor? Bueno, aquí entra Romanos capítulo 4 para explicarnos esto, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 4, Pablo dice que cuando Dios da la promesa a Abraham, Abraham todavía no había sido circuncidado. Te coloco en contexto, ¿ya? Rápidamente, en el siguiente cuadro, de una manera simple, ahí en la historia, en Génesis capítulo 12, vemos el llamado de Abraham, en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 15, vemos el pacto de Dios y la promesa de la tierra que le da Dios, Génesis 15. Pero recién en Génesis capítulo 17 le da la circuncisión como señal del pacto. Entonces primero le da la promesa cuando era gentil y después le da la señal de la circuncisión. Cuando recibe la promesa Abraham, era gentil.
esto le trae al judío no mesiánico, le quiebra toda su teología. Entonces, observe usted ahora a esta línea de tiempo, cómo la interpreta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 9 hacia adelante. Siga con cuidado este texto, Romanos 4, versículo 9 hacia adelante. ¿Cómo interpreta esta línea de tiempo el apóstol Pablo? ¿Cómo la lee? Dice él: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, sí, para judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, gentiles? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Eso dice la Escritura, le fue contada por fe porque Abraham le creyó a Dios. Verso 10. ¿Cómo pues, pregunta Pablo, cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Responde Pablo: no en la circuncisión, todavía no había sido circuncidado, sino en la incircuncisión, significa que todavía era gentil. Verso 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! Versículo 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No le entendí ni papas, pastor. Romanos no es sencillo. Le estoy explicando de la manera más simple posible para que a usted le quede en claro esto. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, que Abraham no es, un poco como trae claridad aquí, no son verdaderos descendientes de Abraham los que son descendientes étnicos. Capte eso, eso está diciendo Pablo acá. Sino que son verdaderos descendientes de Abraham los que son de la fe de Abraham. Lo que creyó Abraham. ¿Y a quién creyó Abraham? Al Señor. Y creyó la promesa del Señor en esa tierra y en lo que quien le iba a traer, y eso apunta al Salvador Jesucristo. Quienes creen en esto, entonces son el verdadero Israel. No son solamente los que nacieron. Esto quiere decir que todo Israel es la nación escogida por Dios por el simple hecho de que son descendientes de sangre de Abraham. Si decimos eso, mis hermanos, estamos flagrantemente negando el evangelio en sí mismo. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham, según el texto de Romanos 4 que acabamos de leer, no son los descendientes étnicos, insisto, sino los que siguen las mismas pisadas de la fe de Abraham. Los que siguen las mismas pisadas de la fe de Abraham. ¿Sí? Lo que creyó Abraham. No es por la descendencia étnica, es decir, si no han creído en Cristo Jesús, judíos o gentiles, si no han creído en Cristo Jesús como el Mesías, entonces no son el verdadero Israel. ¿Eso le quedó en claro? O sea, hay que creer en Cristo Jesús. No por el hecho de ser descendientes directos de Abraham, ya soy salvo y tengo todos los beneficios. No, eso no es cierto, de acuerdo a estos textos. Escuche por favor, avanzo, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Más claro no puede estar acá. Pablo dice, pues no es judío, subraya eso, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Ya esto es mucha más luz todavía, mis hermanos. No es judío el que lo es externamente, étnicamente. No. La última frase es significativa. Dice la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que a los que Dios alaba son aquellos a los que creen en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han experimentado la circuncisión de corazón. No la circuncisión de carne, sino la circuncisión de corazón. Y esa expresión de circuncisión de corazón, para que usted lo entienda y lo vea más claro, es un equivalente a la regeneración. La circuncisión del corazón es la regeneración, lo que conocemos como regeneración.
Entonces, en resumidas cuentas, a menos que una persona judía, gentil, árabe, de Cisjordania, de la Franja de Gaza, a menos que una persona no cree en Jesucristo, habiendo sido regenerada por el poder del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo Jesús, no es verdadero israelita de corazón. Esa sería la conclusión, mis hermanos. No es verdadero israelita de corazón. Entonces, esto nos lleva a pensar en el Israel étnico. Entonces, ¿qué pasa con el Israel étnico? Nos lleva a recordar cómo es que Israel no cumplió su misión de ser luz a las naciones. Sí, no la cumplió, lamentablemente. ¿Acaso eso evidencia el fracaso de Dios? ¿Dios se equivocó al elegir ese pueblo? El apóstol Pablo nos responde en Romanos capítulo 9, versículos 6 hacia adelante. Romanos 9, versículo 6 hacia adelante, dice Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo está recordando el texto de Génesis capítulo 21, versículo 12, cuando usa esa expresión: en Isaac te será llamada descendencia. Y recuerda esa frase y dice a continuación, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Habla de la promesa. Los hijos de la promesa son hijos según la promesa. Entonces, esto nos regresa otra vez a la pregunta para terminar de clarificar: ¿a quién le fue dada la promesa de Dios cuando se la hizo a Abraham? ¿A quién? Ahí está la respuesta: a los descendientes étnicos de Abraham que creen en Cristo Jesús, porque si no creen en Cristo Jesús, de nada les vale ser descendientes directos de Abraham. Tienen que creer en Cristo Jesús, que siguen las pisadas de fe de Abraham. Pero también la promesa está extendida a los creyentes no judíos, gentiles, que también creen en Cristo Jesús. Tanta vuelta, pastor, para eso nada más. Es que esto es más sencillo decirlo y usted lo va a leer y no lo entiende. ¿Cómo es esto? Y la Escritura está para darnos luz, para explicarnos realmente cómo Israel ha llegado a este punto, qué es para Dios y qué somos nosotros y cómo nosotros nos hemos beneficiado. Ahora, observe por favor cómo el apóstol Pablo termina de dar forma a este argumento en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27 hasta el 29. Pablo dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, capte esto por favor, está hablando de nosotros. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están, ¿qué cosa? Revestidos. Nueva vida. El vestido significa nueva vida. Estamos revestidos. Verso 28. Ya no hay entonces judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de ¿quién? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje de Abraham sois. Por favor, mira la cara que está a tu costado. ¿Tiene cara de judío? ¿Se parece a Abraham? ¿Tiene el perfil judío? Pastor, por favor, de la sierra, de la costa, de San Juan, de hecho. Pero si estamos en Cristo, dice todos, si estamos en Cristo, ¿qué somos? Linaje de Abraham, hermanos. Linaje de Abraham. Nosotros los cristianos somos descendientes de Abraham y los judíos cristianos también lo son, por cierto, ¿no? No estamos diciendo, hermanos, aclaro esto, que los cristianos hemos reemplazado a Israel, porque hay una teología del reemplazo, se llama, que Israel fue desechada y la iglesia reemplazó a Israel. Eso no es cierto, por si acaso si lo escucha, no es bíblico. Jamás Israel va a ser reemplazado. Israel es Israel para Dios. Es la niña de los ojos de Dios, recuerden. Esa expresión no es para la iglesia, es para Israel. Entonces, Israel sigue siendo alguien muy especial para Dios y en la historia de la humanidad. Entonces, no reemplazamos a Israel. Hemos recibido los beneficios de esa redención a través de Cristo
Jesús, ¿no? Nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, las ramas injertadas en el olivo bueno. El olivo es Cristo, siempre fue Cristo. Es la raíz de David. Y Israel es parte de ella, las ramas de Israel es parte. Pero Dios, cuando no creyeron en Él, rompió las ramas de Israel y en ese lugar nos encajó a nosotros. No somos originales. Somos linaje de Abraham, sí, pero porque hemos sido injertados. Pero va a llegar un momento en que las ramas desechadas Dios las va a volver a tomar y las va a volver a su lugar. Por eso Israel es muy importante. ¿Qué nos enseña todo esto con respecto al conflicto en Medio Oriente, mis hermanos? Aclaro ahora y luego paso a nosotros lo que debemos esperar. ¿No? Ninguno de los que están batallando el día de hoy, judíos o palestinos, es evidente, mis hermanos, si usted se da cuenta con toda esta explicación bíblica, es evidente que no están esperando, como dice Santiago, pacientemente la segunda venida del Señor. No la están esperando, hermanos. Por un lado, los judíos, que en su mayoría no son cristianos, no creen que Jesús es el Mesías y no lo ven como Salvador, están enfrentando esta batalla en sus fuerzas y pensando en el Mesías, en el Mesías prometido que todavía no ha llegado. Los palestinos tienen órdenes expresas según su religión musulmana, eliminar a todo lo nocivo que representa Israel para ellos. Ninguno está pensando en la segunda venida del Salvador. Ninguno está pacientemente orando para que eso ocurra, porque no creen en Cristo como Salvador y no lo ven, como dice Isaías capítulo 6, como el príncipe de paz. Príncipe de paz, dice. Y llamará su nombre, Emmanuel, y pone varios nombres, pero dice príncipe de paz, Isaías capítulo 6, refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿qué van a hacer tanto judíos como palestinos? Van a seguir buscando soluciones a su problema en los fueros internacionales de justicia. Ahí está puestos sus ojos. ¿Quién conforman los fueros internacionales? Hombres de carne y hueso falibles. Es decir, están buscando la solución en el mismo hombre. Pero escuchen, mis hermanos, la paz en Medio Oriente jamás va a llegar, solamente el príncipe de paz es el único que puede traerla. ¿Y cuándo la va a traer? En su segunda venida. Entonces, ¿cuál es la solución para palestinos y para judíos? Que oigan el Evangelio. Si algo que tenemos que orar al Señor es eso: Señor, manda más misioneros, levanta, envíame a mí por último. Alguien tiene que irles a hablar de Cristo Jesús, alguien tiene que mostrarles el Evangelio, a ambos, tanto a palestinos como a judíos. Y nosotros, el Israel espiritual, ¿qué debemos hacer? Los creyentes verdaderos, ¿qué debemos hacer? Regreso a Santiago, capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice Santiago: pacientemente dice que debemos afirmar el corazón porque la venida del Señor está cerca. No es ver los acontecimientos desde afuera. Tenemos que hacer algo, afirmar el corazón porque la venida del Señor está cerca. Pregunta: ¿cuán cerca está? Y yo te pongo una serie de acontecimientos que los abrí el día jueves, pero acá obviamente otra vez apretado, hay muchas otras cosas más que podría contener este cuadro, pero lo más importante quiero que te percates esto: ¿cuán cerca está la venida del Señor? Si tenemos que tener paciencia para venir el Señor, ¿cuán cerca está esa venida? Algunos están como que relajados, viviendo, ocupados en todas sus cosas. Ya vamos a hablar de eso empezando el próximo año. Pero, ¿cuánto falta para ese retorno del Señor? Estamos más cerca de usted de lo que usted imagina. Así que todos tenemos que reprogramar nuestras vidas, hermanos, lo digo en serio. De acuerdo a Mateo capítulo 24, si Cristo ya murió y el retorno, el día y la hora, nadie lo sabe, dice, el momento del rapto de la iglesia, que es lo que marca el retiro de la iglesia, y se desata acá el pandemonio en la tierra, la tribulación y la gran tribulación, 7 años, que van a ser terribles. Pero si el rapto marca la salida de nosotros, la iglesia, espero que usted salga, ¿no? Espero que usted salga, dile que está a tu costado, espero que te vayas con el Señor. ¿Ya se ha fijado cómo se puso medio pálido? Cambió de color la piel, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué le doy un dato ahí? Porque hay cosas que todavía no tenemos arregladas. Nadie las sabe, usted solo. Pero le preocupa, le da miedo. Porque tiene cosas pendientes todavía, que usted sabe que no ha hecho y que no es correcto. Bueno, regreso a este punto. Mateo 24 nos permite ver en propias palabras del Señor Jesucristo cuáles son las señales previas. Jesús dice, pero todavía no es el fin, pero va a empezar a ocurrir esto y ya está ocurriendo, mis hermanos. Por ejemplo, Mateo 24, 6, va a haber guerras y rumores de guerra. Dígame, por todo el mundo las escuchamos.
hoy más que nunca. Versículo 8 dice: seréis aborrecidos por mi nombre. Ya tuvimos todo un tiempo a través de Puertas Abiertas la cantidad de creyentes que están siendo perseguidos, asesinados en todo el mundo, sobre todo en los países más recalcitrantes. Eso va a ir empeorando más. Verso 12 dice: el amor de muchos se enfriará. Y esa es una realidad, mis hermanos. Salga de este lugar pensando en su propio amor por el Señor. Yo casi podría decir, voy a usar esta expresión con cuidado, con mucho cuidado, no la malinterprete. Yo huelo su indiferencia. Yo huelo su desamor, iglesia. Huelo el desamor de muchos de ustedes. Los veo acá los días domingos, sí, pero después quién sabe. ¿Compromiso con el Señor? Ninguno. Ve que hay necesidades, pero ni siquiera dice: acá estoy, si necesita algo, estamos para apoyar. Nada. Y algunos para colmo: no, pero yo estoy, como me dice muchas veces, yo estoy haciendo obra para el Señor afuera. Sí, pero revisa tu Biblia. El servicio está conectado con iglesia local, tu iglesia local. No está desconectado de eso. Seas la quinta maravilla fuera de la iglesia, pero si no eres luz en tu propia iglesia y desde la iglesia al mundo, estás en nada. El amor de muchos se enfriará, dice. Versículo, y Primera de Pedro dice algo interesantísimo. Primera de Pedro 24, perdón, no es 24, pero está en Primera de Pedro, capítulo 2 y 3 de Primera de Pedro. Dos capítulos enteros lo dedica el apóstol Pedro para hablar de la creciente apostasía previa a la venida del Señor, la creciente apostasía no en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y empieza en el capítulo 2 de 1 de Pedro a hablar justamente de la cantidad de falsos maestros que van a levantarse en la iglesia, que van a empezar a enseñar cosas extrañas. Hermanos, se lo digo pastoralmente, ya está ocurriendo hace mucho tiempo esto. Ya está ocurriendo. Y cuando aclaramos esto a través de la palabra, obviamente se sienten ofendidos, dejan la iglesia. Porque se ven confrontados con la Escritura. No, que son esto y lo otro, no, que la palabra también dice, pero la Escritura dice algo clarísimo: no puedes enseñar algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Esto cada vez va a tomar mayor fuerza desde dentro de la iglesia, mis hermanos. Pero el Señor dijo: pero todavía no es el fin, son dolores de parto. Pero eso indica ya que todo eso indica que ya casi está pegado. Como dijo Jesús: aprended de la higuera, que cuando empieza a florecer las hojas se dan cuenta que ya está cambiando y entra la próxima estación. Es decir, son señales que ya va a ocurrir. Entonces, igualmente, dijo el Señor, así será la venida del Señor. Hay cosas que van preanunciando. Entonces, esto está muy pegado al rapto de la iglesia, en primer lugar, que es la primera señal. Pero hay dos datos más que nos da la Escritura que nos pegan más y que nos permiten ver que esto no estamos lejos de esto, mis hermanos. Una es en Mateo 24, versículo 14, cuando Jesús dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, dice. Pues este va a ser el corolario final, al parecer, con todos los acontecimientos descritos anteriormente. Y el puntillazo final va a ser en que el evangelio ya no falta mucho, mis hermanos. Está cubriendo ya casi toda la tierra. Los medios de comunicación han hecho posible de eso. Los satélites y todo eso, cada vez más rápido está llegando el evangelio a todo rincón. Pero la otra señal así demarcante va a ser, según Daniel 9:27 y según Tesalonicenses 2:8, la aparición de un personaje llamado el anticristo, junto con otro personaje llamado el falso profeta, que es un líder. El anticristo es un líder, es un estadista humano, político, netamente político. Y el falso profeta es un líder religioso. Este líder, el anticristo político, va a surgir en un momento de conflicto terrible como el que estamos viendo probablemente ahora en Medio Oriente. Es el que va a proponer la paz. Es el que va a llevar a Israel a firmar un tratado de paz. Daniel dice: cuando vean que ocurre esto, el fin llegó. El fin llegó. Para algunos la iglesia va a ser retirada un poco antes. Para otros van a ver la aparición del anticristo y luego va a ser retirada la iglesia. Sea como fuere, mis hermanos, el asunto real es que sí va a ocurrir el rapto. Sí va a llamarnos el Señor y nos encontraremos con Él en los cielos. Y luego retornaremos con Él para reinar aquí en la tierra por 1000 años. Pero las señales, como se dan cuenta, están pegados. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Ser muy cautos, mis hermanos. Hermanos, no estamos para perder el tiempo, por Dios. Abran sus ojos, iglesia.
Abra sus ojos, vea la realidad. No falta mucho para esto. Entonces tenemos que priorizar. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio, hacer lo que siempre debimos hacer, pero que nunca cuajamos para llevarlo a cabo. Vivir el Evangelio y empezar a compartirlo, empezar a llevar por donde quiera. Nos metemos en nuestro búnker, la iglesia, o en nuestros hogares y nos sentimos complacidos. Esa no es la manera de esperar a Cristo Jesús. Pacientemente. Miren cómo dice el apóstol Pedro o el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Paciencia y aflicción. En medio de aflicción, sigan siendo pacientes. ¿Qué tienen que hacer en medio de esos momentos? Seguir hablando en el nombre del Señor, seguir predicando. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. ¿Qué hay después de esto? Yo solamente tomé este fragmento, pero los eventos son gloriosos, hermanos. Cuando seamos retirados de aquí, hay 2 eventos que se van a llevar arriba en los cielos, mientras aquí abajo se desatan los 7 años terribles, terribles. Allá arriba vamos a ser juzgados en el famoso tribunal de Cristo, solo los creyentes, porque solo los creyentes somos arrebatados. Y participaremos de las bodas del Cordero. Llevado a cabo esos 2 eventos, según la Escritura, regresamos con el Señor ya a tierra. Esa es la segunda venida ya visible por todos. El pie de Jesús pisará el monte de Sión y ese monte se partirá en el mismo Jerusalén y desde Jerusalén reinará el Señor por 1000 años. Por 1000 años. Satanás va a ser atado durante esos 1000 años, no va a haber ningún ejercicio. Es un tiempo glorioso como en el tiempo del jardín del Edén. No habrá enfermedades, no habrá sufrimiento, nada, un tiempo perfecto. El rey está reinando. Al final va a ser desatado Satanás por un breve momento y engañará a muchos los escogidos. La conversión de muchos judíos vendrá en el tiempo de la tribulación, en la segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio. Muchos judíos se convertirán, descubrirán que Jesús verdaderamente era el Mesías. Entonces ahí Dios va a volver a tratar con Israel. Y muchos de ellos participarán vivos, entrarán al milenio. Muchos gentiles obviamente también entrarán al milenio. Serán engañados por Satanás al fin del milenio y se comprobará la naturaleza de pecado del corazón de los seres humanos. Pero una vez más el Señor, en la famosa batalla de Armagedón, al final del milenio, terminará de vencer al enemigo, será lanzado al lago de fuego para siempre, por el resto de la eternidad, y viene el estado eterno. Todos iremos a morar con el Señor por el resto de la eternidad. Termino. ¿Cuál es nuestra misión realmente, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Le acabo de mencionar, tiene que haber una repriorización de nuestra vida. No podemos perder el tiempo ya, mis hermanos. Y tenemos que empezar a tomar conciencia, a ser verdaderamente luz en estos momentos de desesperanza desde donde estamos, hermanos. Mi esposa y yo hicimos hace unos años atrás una linda amistad allá en Jerusalén con un judío mesiánico que era líder de una iglesia cristiana. Con todos estos acontecimientos volvimos a entrar en contacto con él para preguntarle qué quería que oremos por él, y mi interés era saber si su fe había caído, porque él vive con su familia en las afueras de Jerusalén. Entonces se llama Joel, me escribe y me dice, claro, amigos, cómo no, los recuerdo, ¿no? Están en mi corazón, y me empieza a describir de primera mano todo lo que está viviendo. Una cosa es escuchar los noticieros, pero otra cosa es que te lo explique alguien, un israelita que vive en el lugar. Pero a gritos decía, por favor, oren por las 240 familias o 240 civiles que han sido raptados, han sido tomados como prisioneros y nadie sabe nada acerca de ellos, ¿no? Oremos para que Dios avive el corazón de los creyentes en estos lugares, porque hay creyentes en Israel, hay creyentes en Cisjordania, hay creyentes en la Franja de Gaza. ¿Sabe cuántas iglesias cristianas hay en la Franja de Gaza? Una iglesia bautista, hermanos. Hay mucho que hacer, hay mucho por orar, hermanos. ¿Tiene usted contacto con gente de afuera? ¿Alguien tiene contacto con alguien de estas tierras? Retome el contacto, empiece a orar, empiece a preguntar, empiece a enterarse. Seamos más proactivos en ese sentido. No es meternos aquí nada más para nosotros, mis hermanos, mientras el mundo se está desangrando en Medio Oriente, y sobre todo si Medio Oriente tiene que ver mucho con nuestra historia final, humanamente hablando. Tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos en este momento de desesperanza y confusión orar para que nosotros y los creyentes de esos lugares
sean realmente un faro de esperanza para toda esa gente que está sufriendo en estos momentos. ¿Por qué dirá usted? Para que todos nos reencontremos en el precioso cuadro que menciona Apocalipsis capítulo 7, y termino con este versículo, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Ubiquen su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Es lo que está viendo el apóstol Juan, tiempos finales, antes de entrar al estado eterno. Después de esto miré, dice el apóstol Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos estos, dice el versículo 14, ¿por qué están ahí? Dice, escuche esto, dice, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dios quiera que tú y yo, bueno, yo la tengo segura, yo creo que voy a estar ahí, no sé tú. Espero que creas lo mismo que yo, porque vamos a estar allí delante diciendo todo esto, porque hemos sido lavadas nuestras ropas y han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero.